Buenas tardes, jóvenes señoritas. En el área de Ciencias Sociales, la unidad 2 con ustedes, de las colonias europeas al proceso libertario. Nuestro primer tema es la colonia inglesa. Les puse acá la imagen de la Estatua de la Libertad, quien va a dar la bienvenida a cualquier migrante que venga del mundo por el océano Atlántico. Esta estatua tiene otro nombre. Se llama La Libertad Iluminando al Mundo y está en la isla Ellis. Esta fue un regalo de Francia a Estados Unidos cuando se cumplían 100 años de su independencia. Vamos a ver. De manera inicial recordamos que Cristóbal Colón llega en 1492 a la isla Guanajaní, a quien le va a denominar San Salvador. A partir de este establecimiento va a ir descubriendo o va incursionando a otros territorios con los mismos navíos y también con otras personas. Pero resulta que dentro de la tripulación de Cristóbal Colón está Ponce de León, otro español que se va a preguntar qué es lo que sucedía o qué es lo que había más hacia el norte. Y es así que él llega a lo que nosotros conocemos como Florida. La Florida él la denominó, ¿no? Ingresando por el Golfo de México, por aquí. A partir de ahí, él va a establecer un pequeño fuerte que con el pasar del tiempo se va a ir fortaleciendo. Este es el conocido Fuerte San Marcos. ¿Por qué lo han hecho así, de esta manera? Porque resulta que mientras ellos iban introduciéndose más adentro, había nativos que combatían, cosa contraria que hacían al principio, puesto que ellos han encontrado al inicio, en 1521, 1 millón de nativos posiblemente. Al inicio la acogida fue muy positiva, pero viendo las ambiciones de los españoles, aquello fue ya cambiando. Después de esta incursión de los españoles en Norteamérica, vienen las primeras colonias en 1607 por parte de los ingleses. Es precisamente aquí, por este río, que van a ir introduciéndose y van a fundar lo que se conoce como Jamestown. Es precisamente en este sitio. A partir de este año 1607, dos compañías inglesas van a ofertar a ingleses que quieran descubrir nuevas tierras, tener nuevas tierras, nuevas oportunidades en un sitio alejado. Entonces las dos compañías van a lotear lo que conocemos como el este de Norteamérica, ¿no? Las primeras actividades que se conoce de esta primera colonia es la producción más bien de tabaco. El tabaco en realidad, como es americano, los indígenas lo utilizaban más para curar dolencias, medicina natural, como le llamamos. Pero los ingleses ya van a transformarlo a lo que nosotros conocemos como los cigarros, ¿no? Bueno, sucede que van a establecerse las primeras colonias hacia el norte. Habíamos dicho que la primera colonia es Virginia. A partir de ella, todas estas colonias se van a ir estableciendo sucesivamente en distintos años. Como vemos aquí, este es el siglo XVII y hasta el siglo XVIII se van a ir estableciendo 13 colonias en el este. Sucede que en el año 1620 van a venir otras personas, otra agrupación de personas a quienes les van a denominar los peregrinos. En realidad, este es un grupo de personas que tiene prácticas religiosas muy distintas a la cristiana católica. Ellos dicen que la vida está regida por la Biblia y no tiene nada que ver con lo que diga un papa o un obispo. Entonces no reconoce autoridades eclesiales, sino más bien como pastores o personas que se encargan de una pequeña comuna y que los va a dirigir a partir de la ley de la Biblia. Entonces, por esta diferencia con la Iglesia Católica, ellos en 1620 van a venir en una nave que se llama Mayflower, van a estar perseguidos por la Iglesia Católica y teniendo la oportunidad de venir, ellos pensaban o tenían planeado llegar a Virginia, pero
por los vientos fuertes que hubo, se fueron a Boston, que es un poquito más hacia el norte, lo que ahora se conoce como parte de Massachusetts. Y sucede que ellos son organizados por un santo o un responsable, habíamos dicho, ¿no? En el primer invierno, ellos van a convivir con los indígenas y van a hacer una de las costumbres que se ha esparcido casi por toda Norteamérica y muchos lo vemos, el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de la Acción de Gracias? Es cuando indígenas comparten todo el alimento que tienen con los peregrinos que no saben exactamente cuáles son las condiciones climatológicas para producir alimentos. De eso vamos a estar leyendo más adelante. En cuanto a las colonias del sur, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pasa que holandeses llegan precisamente a este sitio de manera inicial, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1613. Ellos van a ser establecidos en la actual Nueva York o Nueva Ámsterdam, ellos le decían, ¿no? A partir de ahí se va a ir estableciendo puertos, uno de ellos es Nueva Jersey, el que se va a destacar como puerto comercial de pieles principalmente. ¿Qué es lo que sucede en todo este territorio? Se va a replicar el modelo feudal europeo. ¿Qué quiere decir? Se van a repartir grandes extensiones de tierra, pero como los indígenas son tan combativos y además tienen los montes Apalaches aquí como frontera natural, no va a haber forma de utilizar su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a traer grandes cantidades de esclavos africanos hacia su territorio. Sucede que los ingleses empiezan a incursionar con toda esta actividad agrícola y esclavista y van a hacer a un lado a los holandeses, pero de alguna manera van a tratar de practicar la tolerancia entre estos dos grupos. Luego de mucho tiempo, alrededor de un siglo después, en el siglo XVIII, sucede que en Europa había una guerra muy fuerte, y no solamente en Europa. Inglaterra estaba combatiendo en India y estaba combatiendo en África. Entonces necesitaba mucho dinero. ¿Y qué es lo que ha hecho? Les dice a los colonos ingleses en Norteamérica que tenían que pagar más impuestos para contribuir a que Inglaterra gane la guerra contra los otros imperios. Entonces, sucesivamente se van subiendo los impuestos al vino, a la seda, al café, al vidrio, a la pintura y al té. Y esto fue lo último, lo que ya no lograron adquirir, el impuesto por el té, porque ya era demasiado, ¿no? Y es ahí donde sucede un hecho importante en 1773, conocido como el motín del té. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Indígenas que están tirando cajas hacia el océano. Estos indígenas en realidad eran personas, colonos que se habían disfrazado y estaban echando a la borda todo el té que se estaba trayendo y así no había impuestos que pagar ni nada por el estilo. A eso se le llama el motín del té, porque el té precisamente era para las ganancias de Inglaterra, entonces no querían aquello. Y a partir de este suceso va a empezar un proceso de liberación de Estados Unidos, ¿no? Lo que se va a llamar Estados Unidos. Y es así que el 4 de julio de 1776 se declara la independencia de Estados Unidos. Pero claro, tuvo que haber una guerra contra Inglaterra. Pero en el Tratado de París de 1783, Inglaterra tiene que reconocer la independencia de Estados Unidos y así dejan de ser colonia inglesa hasta lo que hoy conocemos precisamente como un estado. ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos? Dentro de tantas diferencias, hay una que se destaca, que es la guerra de secesión. En el siglo XIX fue esto, por la diferencia básica del esclavismo. Sucede que en el norte había mucha industria. En ese tiempo todavía no estábamos utilizando el petróleo como algo comercial, sino el aceite de ballena. Entonces, de alguna manera, era industrial y comercial todo este sitio. Mientras que el sur, habíamos dicho, que era más feudal, habían más productos agrícolas con el trabajo del esclavo africano.
Entonces, esta diferencia entre estos dos grupos va a hacer que se combata. A la final, el sur va a tener que ceder, ¿no?, con el norte, va a decir, ya, vamos a aceptar que todos los esclavos africanos sean libres. Y es así que Abraham Lincoln va a ser parte de la enmienda de la abolición de la esclavitud en 1865, se la va a aprobar, y esta guerra va a hacer que se marquen las diferencias que hasta ahora existen en este país entre demócratas y republicanos. Un proceso de industrialización se va a empezar con mucha fuerza. El genocidio indígena se va a aceptar, se los va a reducir a pequeños espacios y todos los recursos naturales van a ser explotados. Y es así como todos van a empezar la expansión hacia todo esto que sería el oeste norteamericano. Muy bien, eso sería nuestro tema. Como actividades, te había escrito que apuntes algunas ideas principales. ¿Con qué objetivo? Para realizar este cuadrito sinóptico. Aquí vamos a poner nuestro tema principal, nuestros subtítulos, cuál era nuestro primer subtítulo, segundo subtítulo, y aquí, ¿qué hemos hablado en cada subtítulo? Solamente es eso para tu carpeta o tu cuaderno. En tu archivador o tu cuaderno grande de tamaño carta, vas a hacer un mapa donde estén las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Esperando que estés bien, nos vemos hasta la siguiente semana.